La casa de subastas olía a papel viejo y chihuahua, la decepción gastada en las tablas del suelo por 100 sueños fallidos. Magnolia Barnes se erguía 7 pies de altura en una sala construida para pesares más pequeños, su sombra extendiéndose sobre el podio del subastador como una profecía escrita en geometría. Los demás postores ya se habían ido. Siempre lo hacían cuando ella entraba en una habitación. $5, dijo, con una voz de la textura de piedras de río alisadas por la pena. El subastador, un hombre cuyo bigote temblaba con el peso de saber demasiado, vaciló. Señora, el rancho Harrow Creek tiene 340 acres. Seguramente quiere decir... Digo $5. Colocó un billete de 5 sobre el mostrador, tan crujiente como el aire de noviembre, ganado al vender su anillo de bodas esa misma mañana. Eso es lo que decía el anuncio. Eso es lo que voy a pagar. El billete quedó entre ellos como un contrato con algo más antiguo que la ley. Afuera, el cielo de Montana tenía el color del olvido. Magnolia se dobló dentro de la camioneta de su difunto esposo, un vehículo que lo había amado mejor de lo que a ella se le permitió, y condujo hacia el rancho con la escritura presionada contra su pecho. El papel crujía con cada respiración, un ritmo que le recordaba que aún estaba viva, aunque había pasado el último año deseando no estarlo. Thomas llevaba muerto 13 meses, 7 días y 4 horas. No es que ella estuviera contando, no es que hubiera notado el momento exacto en que su ausencia se volvió más pesada que su presencia. El rancho apareció entre el polvo como un recuerdo que emerge del sedimento. La casa principal se inclinaba hacia el oeste, como si intentara escapar de sus propios cimientos. Las puertas del granero colgaban abiertas como una boca atrapada a mitad de un grito. Y por todas partes, en la hierba alta, enredados en el alambre de la cerca, esparcidos por el porche, había dientes de león, miles de ellos. Una infestación dorada de deseos esperando ser exhalados. Magnolia apagó el motor y se quedó en el silencio repentino, escuchando al viento realizar una autopsia sobre las contraventanas rotas. Entonces lo vio. Un cuervo descomunal, posado en la veleta del granero. Sus plumas atrapaban la luz moribunda como aceite sobre el agua y sus ojos, antiguos, sabios, se fijaron en ella con la intimidad del reconocimiento. «Bueno», susurró al ave, a Thomas, al universo que la había hecho una gigante en un mundo de puertas pequeñas y misericordias más pequeñas. «Aquí estamos». El cuervo ladeó la cabeza, esperando. La casa respiró a su alrededor aquella primera noche, cada crujido una consonante en un idioma que había olvidado que conocía. Magnolia se movía por las habitaciones como un fantasma que atormenta su propio futuro, sus dedos recogiendo polvo que podría haber sido el tiempo abandonado de otro. En la cocina, encontró un calendario de 1987 abierto en octubre. Alguien había rodeado el día 31 y escrito en una cursiva cuidadosa: último día, última oportunidad, último todo. Las palabras le hicieron doler el esternón. Preparó café en una cafetera que pertenecía a desconocidos y se quedó mirando por la ventana cómo la oscuridad espesaba sobre los campos. El cuervo seguía allí, ahora posado en un poste de la cerca, su silueta una marca de puntuación contra la luz agonizante. Thomas solía decir que ella miraba a los pájaros del modo en que otros miraban las estrellas, buscando patrones, esperando guía. Tenía razón, aunque nunca se lo admitió. En su 5º aniversario, él le había regalado una guía de campo de la fauna de Montana y ella había llorado porque él la había visto más claramente de lo que ella se había visto a sí misma. El recuerdo la atravesó como un anzuelo, agudo y repentino. Esa noche soñó que se ahogaba en semillas de diente de león,
cada una un día que había desperdiciado temiendo su propia altura, su propio apetito, la enorme capacidad de su corazón para desear. Despertó jadeando, con las manos aferrando la nada. Los días se desangraron unos en otros como acuarelas bajo la lluvia. Magnolia trabajó, limpiando matorrales, reparando cercas, arrancando malas hierbas que luchaban con la tenacidad de las cosas que se niegan a ser olvidadas. Sus manos se ampollaron y sangraron. Ella lo agradeció. El dolor era prueba de presencia, pero la oscuridad que había sentido al llegar le creció colmillos. Comenzó con los susurros. Al anochecer, cuando el viento moría, podía oírlos, voces que surgían de la tierra misma, murmurando en un dialecto de duelo. Hablaban de pérdidas que ella entendía. Hijos que se habían alejado, amantes que se habían ido, sueños que se habían marchitado en la vid de la vida ordinaria. Luego, vinieron las visiones. Estaba trabajando en el jardín y de repente veía, superpuestas sobre la realidad como una doble exposición, a una mujer con un vestido desteñido, colgando ropa que nunca se secaría, a un hombre en el granero buscando sin cesar una herramienta cuyo nombre había olvidado, niños corriendo por la hierba alta, su risa siempre detrás de ella, siempre fuera de su alcance. Fantasmas, comprendió, no de personas, de futuros abandonados, de vidas no vividas. El rancho no estaba embrujado por los muertos, estaba embrujado por todas las cosas que nunca habían ocurrido allí, por el peso del potencial podrido en arrepentimiento. La séptima noche encontró las cartas. Estaban escondidas en el ático, atadas con un cordel que se deshacía al tocarlo. Cartas de amor, docenas de ellas, escritas por alguien llamado Eleanor a alguien llamado James. La tinta se había desvanecido hasta el color de un moretón antiguo, pero las palabras seguían afiladas. Soy demasiado alta para este pueblo, demasiado extraña para sus pequeñas certezas. Pero tú me haces sentir que mi grandeza es solo otra forma de contener más amor. Encuéntrame en el rancho. Empezaremos de nuevo. Construiremos algo hermoso desde cero. La última carta estaba fechada el 31 de octubre de 1987, la misma fecha rodeada en el calendario de la cocina. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Esperaré hasta que los dientes de león dejen de crecer. Esperaré hasta que el mundo recuerde cómo ser amable. Esperaré. Las manos de Magnolia temblaron al leer. Eleanor había esperado. El rancho había sido su vigilia, y James, quienquiera que fuese, nunca llegó. La oscuridad tenía sentido ahora. No era maldad. Era la soledad de Eleanor, empapada tan profundamente en la tierra que se había convertido en ella. Cada sueño abandonado, cada carta sin respuesta, cada noche esperando luces que nunca aparecieron, todo se había calcificado en una especie de encantamiento. Magnolia lo entendió. Ella había estado viviendo su propia versión de esa historia, esperando que Thomas regresara, esperando que su vida dejara de sentirse como una disculpa, esperando sentirse lo bastante pequeña para caber en un mundo que nunca había sido diseñado para mujeres como ella. Aquella noche se sentó en el porche con las cartas de Eleanor extendidas sobre el regazo. El cuervo se posó en la barandilla, lo bastante cerca como para que ella viera su reflejo en los ojos de obsidiana del ave. «Ya sé lo que eres», dijo en voz baja. El pájaro erizó sus plumas. Y por un instante, solo un instante, ella vio el rostro de Eleanor en su lugar. Alta, fuerte, hermosa en su angustia. Has estado esperando que alguien te vea. «Que te entienda». El cuervo graznó una vez, un sonido como una cerradura al romperse. La octava mañana llegó envuelta en una niebla tan espesa que borraba el horizonte. Magnolia despertó con un propósito cantando en sus huesos, una claridad que no había sentido desde el funeral de Thomas. Cuando había comprendido que iba a sobrevivirlo, quisiera o no, pasó el día arrancando cada diente de león de la propiedad,
no destruyéndolos, recolectándolos. Llenó cubo tras cubo con las cabezas doradas, sus tallos sangrando una leche blanca que manchaba sus palmas. El trabajo era brutal, meditativo, sagrado. Al anochecer, había reunido suficientes para cubrir todo el porche con una alfombra de deseos esperando ser liberados. El cuervo observaba desde su percha, inmóvil, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos de perdón. Magnolia se irguió entre los dientes de león y habló a la tierra, a Eleanor, a la cosa oscura en que la soledad se convierte cuando se la deja sola demasiado tiempo. «Te veo», dijo, su voz extendiéndose por los campos como una campana. «Veo cómo esperaste. Cómo seguiste esperando incluso cuando la esperanza se convirtió en su propia forma de tortura. Veo cómo tu amor se transformó en un acecho porque no tenías otro lugar donde ponerlo. El viento se detuvo. El mundo escuchó. Pero, Eleanor...» Su voz se quebró y la dejó quebrarse. «Él no vendrá. Y creo que, en algún lugar dentro del espacio en que te has convertido, lo sabes. Siempre lo has sabido». El aire se espesó con presencia. A su alrededor, las visiones comenzaron a materializarse por completo. Eleanor con su vestido descolorido, la ausencia de James como un agujero perforando la realidad, todos los niños fantasmas de la vida que había imaginado corriendo en círculos por la oscuridad que crecía. «Yo sé lo que es», continuó Magnolia, las lágrimas deslizándose por su rostro. «Construir todo tu ser alrededor de la llegada de alguien más. Hacerte pequeña. O, en mi caso, desear poder serlo para ser más fácil de amar. Esperar tanto que la espera se convierte en lo que eres». Se arrodilló entre los dientes de león, su enorme cuerpo ocupando por fin, bellamente, todo el espacio que necesitaba. Pero Thomas está muerto. Y James nunca vino. Y nosotras aún estamos aquí, Eleanor. Aún respiramos, y eso tiene que significar algo. El cuervo extendió las alas, y en ese gesto Magnolia vio todo lo que Eleanor había sido. No solo un fantasma, sino una guardiana. Había perseguido ese lugar no para atrapar a otros, sino para mantener una vigilia por todas las mujeres que esperaban, por todas las hijas demasiado altas, por todos los corazones demasiado grandes para los cuerpos que los cargaban. «Puedes irte ya», susurró Magnolia. «Te recordaré, contaré tu historia, y lo prometo, lo juro por cada día desperdiciado, cada oración sin respuesta. No esperaré más, ni por Thomas, ni por nadie. Viviré tan fuerte que tu silencio no habrá muerto en vano». Se puso de pie y comenzó a esparcir los dientes de león, lanzándolos al viento a puñados. Cada uno explotó en 1000 semillas, 1000 deseos, 1000 futuros posibles liberados de la gravedad de un único pasado congelado. Las semillas llenaron el aire como nieve, como estrellas, como toda clase de pequeño y hermoso apocalipsis. Y mientras caían, la oscuridad se levantó. No toda a la vez, la oscuridad nunca se va limpiamente. Pero hilo a hilo, el encantamiento se deshizo. Los susurros cesaron. Las visiones se desvanecieron en el vacío honesto de un lugar esperando ser llenado con nuevos recuerdos. El cuervo, Eleanor, miró a Magnolia por última vez. En sus ojos ella vio gratitud, liberación y algo que podría haber sido amor. Si el amor pudiera existir entre fantasmas y gigantes, entre el antes y el ahora, entre la mujer que esperó y la mujer que por fin dejó de hacerlo. Luego voló, arriba, más arriba, hasta ser solo una mancha oscura contra el cielo oscurecido, hasta ser nada, hasta ser libre. Magnolia se quedó sola en un campo de tallos vacíos y miró hasta que ya no pudo verla más. La primavera llegó al rancho Harrow Creek como un rumor de misericordia, vacilante al principio, luego innegable. Magnolia plantó tomates donde habían estado los dientes de león. Arregló las puertas del granero para que ya no gritaran.
Pintó la casa del color de la camisa favorita de Thomas, un azul tan profundo que dolía mirarlo, lo cual le pareció exactamente correcto. Aprendió a vivir con su altura como los álamos viven con la suya, sin disculparse. Alcanzando cualquier luz disponible, empezaron a llegar visitantes. Mujeres, en su mayoría. Altas, extrañas, aquellas a quienes se les había enseñado a disculparse por ocupar espacio. Habían oído hablar de la viuda gigante y su rancho de $5 y venían buscando algo, comprensión tal vez, permiso para ser ellas mismas. Magnolia lo ofrecía sin reservas. Les servía café y escuchaba sus historias. Y en esa escucha encontró lo que Eleanor había buscado todo el tiempo. No alguien que la completara, sino testigos que confirmaran que había existido, que su espera había importado, que su amor, incluso no correspondido, había sido real. Una tarde, mientras el sol incendiaba las colinas del oeste, una joven con la altura y los ojos de Eleanor llegó cargando una caja de zapatos llena de fotografías antiguas. «Soy su sobrina nieta», dijo con la voz temblorosa. Encontré su dirección entre sus cosas. Ella dejó este rancho a la familia, pero nosotros lo vendimos. No entendíamos lo que significaba para ella. Magnolia la invitó a pasar. Juntas miraron las fotos. Eleanor de niña, toda brazos y piernas, con ojos fieros. Eleanor joven, junto a un hombre más bajo, no James, otro, viéndose feliz pero perseguida, como si supiera que la felicidad era temporal. Eleanor en sus últimos años, sola, aún hermosa, aún esperando. Nunca dejó de hablar de este lugar, dijo la sobrina. Pero nunca volvió después de lo que fuera que pasó. Volvió, dijo Magnolia suavemente, pensando en el cuervo, el encantamiento, los dientes de león, a su manera. Aquella noche enterraron las fotos en el jardín, bajo un nuevo manzano que Magnolia había plantado. Un memorial para una mujer que convirtió la soledad en legado, que persiguió el mundo hasta que alguien finalmente la entendió. Mientras cubrían la caja con tierra, un viento se levantó de la nada, trayendo consigo el aroma de los dientes de león, aunque no era su estación. La sobrina levantó la mirada, sobresaltada. ¿Lo sentiste? Sí, dijo Magnolia sonriendo entre lágrimas. Es ella, diciendo gracias, diciendo adiós. El rancho costó $5, pero las lecciones, esas se ganaron con sangre, sudor y el trabajo lento y doloroso de aprender a dejar de esperar permiso para existir. Magnolia Barnes aún vive allí. Ha empezado un huerto que alimenta a medio condado. Ha escrito la historia de Eleanor y dejado copias en la biblioteca local, en la cafetería, en cualquier lugar donde alguien pudiera necesitar leer sobre una mujer que amó demasiado, esperó demasiado y aún así, de algún modo, importó, en las noches tranquilas, se sienta en el porche, reconstruido, fuerte, ya sin inclinarse, y observa cómo el atardecer pinta las montañas en tonos de reconciliación. A veces piensa en Thomas, a veces no. Ambas cosas están bien ahora. La oscuridad nunca abandonó del todo la tierra, pero cambió. Se volvió rica, fértil, del tipo de oscuridad de la que las cosas crecen en lugar de morir. Compró el rancho por $5, pero lo que heredó, la comprensión de que la grandeza no es una carga, que esperar puede ser una elección en lugar de una condena, que los fantasmas son solo amor sin lugar a donde ir, no tuvo precio. Eleanor le enseñó eso. Eleanor, el cuervo, los dientes de león y todas las pequeñas cosas muertas que aprendieron a florecer otra vez. Algunas historias nos persiguen, otras nos liberan. Gracias por caminar por esta extraña, doliente y hermosa oscuridad conmigo, por ser testigo de la espera de Eleanor y el renacimiento de Magnolia, por entender que las cosas que cargamos, la altura, el dolor, el amor demasiado grande para los espacios pequeños del mundo, no son maldiciones,
sino invitaciones para construir habitaciones más grandes. Me pregunto, ¿qué momento te llegó más al corazón? ¿Las cartas de Eleanor, escritas con tinta que se desvaneció pero nunca mintió? ¿El exorcismo de los dientes de león, todos esos deseos finalmente liberados? ¿O quizá el final, cuando la oscuridad aprendió a florecer? Dímelo, ¿o no? De cualquier modo, ha sido visto. Tu grandeza ha sido testificada, y eso es suficiente.